¿Qué pasaría si pudiéramos manipular los recuerdos de otros? ¿Qué pasaría si esos recuerdos además pudiéramos implantarlos en la memoria de otros? Esto es lo que se plantea una obra con la cual tuve la oportunidad de entrar en contacto hace poco, que se llama Recuérdame. Es un videojuego, pero el trasfondo narrativo que tiene me parece sumamente interesante. Es un videojuego como los que ya no se hacen. Si bien a veces yo tiendo a entrar en la de todo tiempo pasado fue mejor, obviamente que no es así. Por algo tuvo malas críticas o no tan buenas críticas, fue un fracaso comercial de hecho el juego. Pero sí tiene una lectura muy astuta, un planteo muy astuto sobre el funcionamiento de las memorias y de cómo estas impactan en lo que somos o en nuestra identidad. Que hoy en día sabemos mucho más que de lo que se sabía en ese momento al respecto. Y el juego a día de hoy sigue siendo vigente, porque toda la trama está organizada a través de un trauma, ¿no? Que es el trauma de la protagonista. El gran trauma de la protagonista es, de alguna manera, no saber de dónde viene, ¿no? Y ese no saber de dónde viene es lo que la moviliza a, averiguar qué es lo que sucede. Entonces, a través de las mismas experiencias de la protagonista, nosotros vamos descubriendo el mundo en el que se encuentra. Y el mundo en el que se encuentra es un mundo futurista, muy bello estéticamente, donde la posibilidad de alterar, manipular y transferir memorias existe, y de hecho hay todo un mercado organizado sobre ello, ¿no? Se trafica con memorias en el futuro, y además el aparato represivo del Estado también está organizado en torno a sustraerle memorias a los delincuentes. Y a partir de ello, digamos, es una forma de tortura muy particular porque uno puede ver cómo los delincuentes sufren. El hecho de no tener memoria es como una forma de castigo tremenda. Dentro de la narrativa del propio juego hay un doctor que se dedica a intentar reformar a los prisioneros, quitándoles el componente delincuencial, eliminando determinados recuerdos y experimenta con ello. Igual el juego no se detiene mucho en eso, pero son todos conceptos que la narrativa suelta y que lo hacen justamente, como decía hace un rato, un planteo astuto, un planteo muy interesante, muy particular. Y bueno, acá alerta de spoiler, la intención de alguna manera o el hecho de que exista la manipulación de recuerdos es un diseño, es un invento del propio padre de la protagonista. Y la protagonista justamente no tenía recuerdos de un montón de cuestiones porque fue el padre quien le eliminó recuerdos. ¿Por qué el padre hizo esto? El padre desarrolla esta tecnología totalmente traumado él porque su propia hija había quedado traumatizada por un accidente automovilístico que sufre cuando su madre estaba manejando por su cumpleaños y por el cumpleaños de la propia hija. Sufre un accidente muy grave y el padre, para ahorrarle el trauma o para evitarle el trauma a su propia hija, desarrolla esta tecnología que sale bien, que ello conlleva a que su propia hija termine siendo una errorista, ¿no? Una errorista en esa sociedad, lo que nosotros en nuestra sociedad lo conocemos con una T más al principio. Y acá un poco sobreviene la idea de, ¿es evitable el trauma? ¿No? Y el padre, tratando de ahorrarle un trauma, generó muchos otros y una concatenación de fenómenos terribles, porque obviamente que cuando uno piensa en esto, piensa en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos y en otras obras que lo exploran. Pero el juego tiene la audacia de plantearlo en un entorno futurista, atravesado por el trauma y no con una historia personal amorosa de por medio. De hecho, eso es totalmente secundario. Pero sí se puede ver cómo podría funcionar una mirada al futuro, de cómo podría funcionar una sociedad donde esa posibilidad, la de transferir y percibir recuerdos, está. Y además es algo increíble porque en un momento hay una escena cuando ella se reencuentra con su padre. Hay un momento que ella le grita a su padre algo así como: ¿no te das cuenta lo que has construido, lo que ha hecho esta tecnología? Todos están fantaseando con recuerdos ajenos, algo así dice ella. Si no usa la palabra fantaseando es muy pega en el palo. Y es loco porque fantaseando con recuerdos ajenos casi que remite a un concepto muy interesante del psicoanálisis lacaniano, que es el fantasma, ¿no? Y fantasma y fantasía tiene toda una terminología en el idioma alemán y franco-alemán, que justamente, cuando decían fantasma, ¿querían decir fantasía o en el idioma en que fue traducido originalmente esta obra, fantasía era fantasma? Y hay ahí una cuestión. Y en definitiva a uno le cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuánto de lo que fantasía tiene un componente memorial? ¿Y cuánto del fantasma de uno está atravesado por identificaciones muy antiguas? ¿Y cuánto de esas identificaciones antiguas están atravesadas por sucesos traumáticos?
Y así podríamos ir concatenando un poco las cuestiones que va teniendo el juego, que nos vamos enterando al mismo tiempo que la protagonista. Lo hace una herramienta narrativa muy interesante y una pieza muy interesante que, bueno, creo que hay que considerar solo por esto. No tiene mucho más el juego. Lo que acabo de decir, en esencia, a nivel narrativo, es lo que está acá. Y bueno, a nivel jugable tenía sus cositas y por eso evidentemente no fue un éxito comercial. Pero sí tenía algo que a quien se dedica un poco a esto lo convoca. Y además, para seguir con paralelismos, ¿no? ¿Cuántos erroristas en nuestro mundo no tienen una realidad parecida a la protagonista? Claro, uno podría decir, bueno, acá no existe la manipulación de memorias o recuerdos. No, claro, pero ¿cuántas memorias o recuerdos tienen aquellos que se dedican a este tipo de actividades? ¿Qué posibilidades de simbolización o de construir un proyecto identificatorio diferente en futuro tienen quienes terminan arribando a este tipo de agrupaciones justamente tan peligrosas, tan riesgosas, cuyo propósito político va en detrimento de la vida de cualquier persona e incluso la destrucción misma de la realidad muchas veces, ¿no? Porque se propaga a través del mismo terror. Hago un poco sobre el tema. La mayoría de grupos terroristas en nuestra actualidad, conté, empiezan a reclutar a sujetos desde su primera edad, de su primera infancia. Y si no es exactamente de su primera infancia, suele ser temprano en la vida. Y a menudo estos grupos tienden a crecer después de la desintegración territorial de un Estado-nación, de la destrucción de un país. No son grupos que emerjan en una sociedad constituida. Si bien hay excepciones, justamente son las excepciones que rápidamente se extinguieron, que no proliferaron en esas sociedades, entre comillas lo voy a decir, más armadas, ¿no? Más armadas no en términos militares, no en términos armamentísticos, sino más armadas en términos simbólicos. Bueno, en esos espacios, en esos lugares que todavía existen en el planeta Tierra, donde no está ese armado, esa integración simbólica, cuánto errorismo puede surgir, puede emerger, puede crecer. Y ahí está la evidencia. Las siglas ISIS contienen en su nombre el nombre de una nación, de un país, Irak. Y ahí está. Y se fue expandiendo y se fue proliferando a lo largo de otros territorios que estaban también en franca desintegración. Y bueno, estos fenómenos políticos, históricos, cómo atraviesan la vida de los sujetos que estén implicados, cómo tiene un nombre y un apellido, pero un nombre y un apellido que al fin y al cabo se encuentra en una realidad que ¿qué significa? Nada, no significa nada, o en todo caso no hay nada para significar, para defender, no hay un significado posible, una identidad posible a ser construida, más que representar un ideal mayor y yo ser empleado como un instrumento de ese ideal mayor, un ideal que en su rigidez, que en su, justamente por eso el término talibán, ¿no? Se usa como un adjetivo que califica a alguien muy fundamentalista, muy fundamental, muy apegado a los fundamentos. Pero alguien excesivamente apegado a los fundamentos es alguien que en definitiva está desapegado de la realidad. En ese desapego de la realidad termina por acabar con su vida.